Bien, abre tu Biblia, por favor, en Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, verso 16, ¿ok? Proverbios 6, verso 16. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la murmuración. Es algo, a ver, te pregunto, ¿crees que es algo que se da mucho aquí o no? ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿Crees que sí? Ok, vamos a hablar sobre qué es lo que dice la Biblia acerca de la murmuración. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de la murmuración? Recuerda que nosotros estamos llamados a pensar los pensamientos de Dios después de Él. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, y juzgar las cosas según lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, la murmuración es algo que Dios tiene mucho que decir, ¿sale? Entonces, voy a darle lectura. Es Proverbios 6, versos 16 al 19. Y quiero que vayas siguiendo con tu mirada aquí. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Pon mucha atención. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ok, vamos a orar, ¿sale? Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, mi Dios, porque pues como tu pueblo podemos aprender y pensar, Señor, tus pensamientos y vivir en términos de lo que tú hablas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar, ayúdanos a pues hacernos un juicio, Señor, basándonos en tu palabra, en tu ley, Señor, y poder encontrar qué es lo que tú quieres que desechemos de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Ok, para hablar de la murmuración, ¿saben qué es la murmuración? Pues es decir, chisme, hablar de alguien cuando no está presente, hablar tras las espaldas de una persona, ¿sí? Criticar, ensuciar el buen nombre de una persona. Todo esto engloba el concepto de murmuración, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de murmuración tenemos que hablar sí o sí de la lengua, ¿sí? La lengua es algo que vamos a leer ahorita en algún pasaje en Santiago, que dice que es una cosa tan pequeña, es un órgano tan pequeño, pero que puede traer gran destrucción. Muchas veces no tomamos en cuenta nuestras palabras y decimos, bueno, yo soy libre de decir, de externar mi opinión, y pues ni modo, si no te gusta, pues ni modo, así soy yo, ¿sí? Soy libre y puedo decir las cosas. Y no tomamos en cuenta que tal vez cuando tú dices ciertas opiniones o hablas cosas, no sabes si vas a lastimar a tu hermano. Fíjate qué es lo que Dios dice acerca de la lengua, hablando del pasaje aquí en Proverbios 6. Sí, porque habla de muchas cosas, habla de aquellos que derraman sangre, ¿sí? Habla de muchos pecados muy graves, entre los cuales pues menciona también algunos relacionados con la lengua. Y si tú recuerdas, al inicio de este pasaje, dice el proverbio que Dios aborrece estas cosas. Aborrecer no es simplemente que a Dios pues le disgusta un poquito, no es, bueno, a Dios le desagrada o es algo que prefiere no ver. No, dice el pasaje que Él aborrece, ¿sí? Aborrece estas cosas. Andrés, pon atención, por favor. Guarda silencio y pon atención. Y fíjate lo que dice acerca de la lengua en el pasaje de Proverbios. 1, dice que el Señor aborrece la lengua mentirosa. ¿A qué se referirá con la lengua mentirosa? Pues al chismoso, al que dice mentiras, ¿verdad? Aborrece a la lengua mentirosa. Aborrece, dice también, al testigo falso. Cuando a alguien se le llama a juicio y se le dice, oye,
tú viste tal y tal cosa y te dice, no, 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 yo no vi nada, cuando realmente sí vio. Cuando encubre a una persona, ¿sí?, que hizo mal, dice, no, yo no supe. O acusa falsamente a alguien que es inocente. Andrés, la segunda vez, guarda silencio, hijo. Entonces el Señor aborrece al testigo falso. Y número 3, según lo que dice el pasaje, el Señor aborrece a aquel que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué es discordia? ¿Cómo? Conflicto, ¿sí? Nosotros estamos llamados como comunidad a tener armonía unos con otros. Tal vez no nos llevamos entre todos porque tenemos intereses diferentes, ¿verdad? Tal vez a algunos les gusta cierto tipo de actividades, a otros les gusta cierto tipo de entretenimiento, de juegos, y no necesariamente vamos a ser los mejores amigos, pero la Biblia sí nos llama a tener comunión unos con otros, ¿sí? A tener cosas en común en Cristo. Tal vez no nos gusten las mismas películas, no nos gusten los mismos juegos, pero sí creemos en las mismas cosas. Por eso repetimos el credo, porque ahí sí no hay discordia entre nosotros. Todos los que estamos aquí, al leer el credo podemos decir, sí es cierto, yo creo eso. ¿Sí? Entonces, aquel que siembra discordia es aquel que con su lengua genera conflicto entre los hermanos. Uy, ¿sí supiste lo que te dijo tal? Uy, si te dijera lo que estuvo hablando de ti. Y empieza a generar fricción y conflicto entre los hermanos. Es algo que abomina y que aborrece el Señor. Ahora, fíjate lo que dice Santiago en su carta referente a la lengua. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza, pon atención, de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Fíjate lo que dice la palabra acerca de la lengua. Dice que es un fuego. Hay bestias que tú puedes ver en la naturaleza, que tú dices, oye, es un caballo salvaje, por ejemplo, dices, es un caballo poderoso, es un caballo fuerte, pero aún así puede ser domado. Bestias, ¿sí?, y animales, por ejemplo, hemos visto seguramente algún video o algo de unos leones o de panteras o de tigres que llegan a ser domados por sus dueños. Y tú dices, ¿cómo un animal tan poderoso, tan salvaje puede ser domado? Pues sí se puede. Pero aquí lo que dice Santiago es, pero la lengua no puede ser domada. Y la lengua, dice, tiene un veneno que hace daño, ¿sí? Con ella maldices a los hombres. Pero el domingo vas y bendices a Dios. Y dices, ¿cómo? ¿Qué incongruencia? Estás cantando al Señor el domingo y dices, sí, amén, el Señor es Rey, el Señor es mi Salvador, pero el lunes ya estás maldiciendo a tu hermano, ya estás chismeando, ya estás hablando mal, ya estás criticando su trabajo, ya estás criticando cómo hace esto, cómo hace aquello. Dice Santiago, esto no debe de ser así, es imposible. Ahora, fíjate, Proverbios 12 también habla mucho acerca de la lengua y dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. A ver, basándonos en este proverbio, ¿tú qué podrías decir de tu propia práctica, de la práctica que tú llevas a cabo en tu vida? Tu lengua, lo que sale de tu boca, y cada uno evalúese, no quiero que levanten la mano, cada uno evalúese. Lo que hablas,
hace que el Señor esté contento? ¿Se goza en lo que tú dices? ¿O todo lo que sale de tu boca es abominación para el Señor? Evalúate. Ahora, ¿qué es la murmuración? La murmuración es manifestar queja o disgusto a escondidas. ¿Cuántos de aquí se han quejado a escondidas de algo? A ver, levantas tu mano. Todos, ¿verdad? Nos hemos quejado de algo, de alguien, no me gusta. Ay, es que ¿por qué compraron estas sillas? Estas sillas son incómodas, están frías. Hubieran comprado de las sillas que tenemos en mi iglesia. Esas sí son cómodas. Siempre hay una queja, ¿verdad? Pero nunca somos valientes para acercarnos y decir, oye, tengo una queja con la persona indicada. Normalmente, característica de la murmuración es hacerlo a las espaldas de alguien. Número 2, como dice aquí, hablar mal de alguien a sus espaldas. No solo es quejarse, sino también hablar mal. Número 3, una conversación en perjuicio de alguien. ¿Cuántos hemos estado en alguna conversación en donde se está perjudicando la imagen de otra persona? Cuando se está hablando mal, cuando se le está criticando, por ejemplo, de su aspecto físico, cuando se está criticando de cómo lleva su trabajo, cuando se está criticando de por ejemplo, si hizo o no hizo tal cosa, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado en una conversación en la que se perjudica la imagen de alguien? O no solamente eso, ¿cuántas veces hemos iniciado una conversación en la que estamos perjudicando a alguien? Fíjate, Romanos 1, 28 al 32 habla muy fuerte. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y fíjate todos los pecados que menciona: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, ¿qué otra cosa? Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, todos los que estamos acá sabemos que todo esto merece la muerte, ¿verdad? Son pecados muy graves, entre los cuales está incluida ¿qué? La murmuración y la mentira. Pero fíjate, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Que esto merece la muerte, según lo que dice la Biblia? Sí, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo más perverso de todo esto. Dice que aún entendido que esto es digno de muerte, fíjate, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Enfoquémonos solamente en lo que nos conviene, en lo que nos compete el día de hoy, que es la lengua y la murmuración. Sabemos que la murmuración es algo abominable al Señor, ¿verdad? Sabemos, y eso lo entendemos, que es algo que el Señor detesta. Pero fíjate lo grave de esto. Dice que no solamente nos complacemos, ¿sí?, con aquellos que lo hacen, sino también con aquellos que practican estas cosas. O sea, no solamente sabes que es malo, sino que te gusta estar escuchando y participando de esto. Esto es lo más perverso del corazón del hombre. Esto es perverso. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Dice, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. La Biblia en su totalidad no solamente te habla de historias, no solamente son palabras de ánimo para que lleves el día, sino son cosas que Dios demanda de ti y que te dice, así soy yo. Por ejemplo, en Proverbios 6,
lo que leímos, aprendemos estas dos cosas. Número uno, ¿quién es Dios? O sea, Dios detesta la lengua mentirosa. Dios detesta el chisme. Dios detesta la murmuración. Eso ya conocemos acerca de Dios. ¿Y cuál es el deber que nos impone? No lo hagas. Habla verdad. Fomenta el buen nombre de alguien. Dylan, pásate aquí al lado, por favor, adelante de Emiliano. ¿Sí? ¿Cuál sería el pecado que con más frecuencia cometemos? ¿Qué crees? El chisme. Ahí está bien. La murmuración. ¿Sí? Muchas veces es un falso concepto de que tenemos acerca de Dios. Es por eso que pecamos. Muchas veces pensamos o tenemos un ídolo en nuestras cabezas y hasta hacemos un Dios que se ríe de nuestros chistes, ¿verdad? Ay, es que seguramente a Dios le ha de haber dado gracia esto que dije. Y no contemplamos que Dios detesta estas cosas. La murmuración o el chisme, como cualquier otro pecado, no es inofensivo. Siempre va a afectar a otros. Fíjate, Proverbios 16 nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los amigos. ¿Cuál es la consecuencia del chisme? Afectas a la otra persona de quien estás hablando mal y número 2, alejas a los amigos. ¿Tú piensas que por hacer un chisme, por decir una queja en contra de alguien, te van a contemplar como alguien leal? No. ¿Crees que van a confiar en ti para contarte un secreto? ¿Crees que tú vas a ser una persona, un buen amigo al que acudan para decir, oye, tengo un problema, ayúdame, estoy pasando con esto? No, porque van a decir, imagínate, él es bien mentiroso, es chismoso. Si yo le cuento esto, seguramente va a ir a hablar con alguien más. Alejas a los amigos. Aquellos que pudieron haber sido leales contigo ya no lo van a hacer más. En Números nosotros vemos cómo el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés, en contra del Señor. Se quejaban. ¿Recuerdas que decían, ay, tenemos hambre, ojalá estuviéramos en Egipto? Ojalá comiéramos de los pepinos, de los melones, de los pescados que nos daba Faraón. ¿Y sabes cuál fue la queja, lo peor de esto que dijeron? Pero solamente tenemos este pan liviano. ¿Quién comía de ese pan? Nadie. Era pan del cielo. Y ellos se atrevieron a decir, y solamente tenemos este pan liviano. ¿Cuál es la característica del murmurador? No está conforme, no recuerda de dónde fueron sacados y menosprecian a Dios. Son 3 características de un murmurador. No estoy conforme, es que deberían de tener esto más. Es que en otro lugar sí tienen esto, aquí no. Es que si tan solo tuviera esto, y eso genera murmuración. No recordamos de dónde nos sacó el Señor. Nos ha hecho hombres libres, pero seguimos yendo al yugo del pecado, del chisme, de la lengua. La lengua nos doma y menosprecian a Dios. ¿Cómo menospreciaríamos a Dios con el chisme? Acabamos de leerlo. El Señor aborrece estas cosas y aún así decimos, lo voy a hacer. Esto es menospreciar a Dios. Pensar que puedes decir lo que quieras porque eres libre es ser irresponsable. Eso no existe. Efesios 4 dice, ninguna palabra, ¿o cuántas? ¿Una o dos? No. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Evalúense, chicos. Todos los que hablan, todos ustedes que están aquí y las palabras que dicen, ¿son buenas para edificar al prójimo? ¿Edificas con tus palabras? Todo aquel que te escucha,
sale edificado de tus palabras? Recuerda, no hay palabras neutrales, no hay palabras que digas, pues eso no tiene ninguna, ni edifica ni destruye. No existe tal cosa. Dice aquí, ninguna palabra corrompida. O hablas para destrucción o hablas para edificación. Como les mencioné, el hombre puede pensar y decir los pensamientos de Dios después de Dios. El hombre ejerce poder y dominio bajo Dios hasta el punto que habla y actúa según la palabra creativa de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros hablamos y debemos hablar siempre los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son buenos para el prójimo, edifican. Incluso cuando exhortamos, cuando llamamos la atención, cuando disciplinamos fuerte, es para edificar al prójimo. Hay que aprender esto. La verdadera libertad de la palabra descansa en la prohibición del testimonio falso. Tú no puedes decir, yo soy libre de decir lo que quiera, incluso hablar mal de otro o dar un falso testimonio. Eso no es posible. Si realmente te consideras una persona libre, la libertad se da siempre bajo la ley de Dios. Eres libre cuando te sabes autogobernar y cuando hablas lo que Dios requiere de ti. ¿Sí? Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Fíjate, ahora vamos a conclusiones más profundas. No solamente es lastimar a tu prójimo, sino es hacerte juez. Porque juzgas a tu hermano, estás murmurando de la ley. No estás murmurando de tu hermano solamente, sino estás murmurando de la ley. Dios está diciendo, yo aborrezco a los testigos falsos. Yo aborrezco a los que hacen chisme y a los que generan discordia entre los hermanos. ¿Cuál crees que es el mensaje cuando tú haces esas cosas? Es una crítica a Dios y a su ley. Estás diciendo, sí, Señor, pero yo tengo otra idea acerca de esto. Números 12 nos habla de los hermanos de Moisés quejándose de Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Analizando este pasaje, chicos, ¿cuál fue la razón por la cual murmuraron? ¿Me pueden decir? Solo lean este pasaje. ¿Cuál piensan ustedes que fue la razón por la cual María y Aarón hablaron contra Moisés? A ver. María y Aarón, a ver, continúen. Hablaron contra Moisés. ¿Cuál fue la razón de la murmuración aquí? Bueno, algunos dicen, ¿por qué? Por la mujer. Dice, por causa de la mujer cusita. Pero allá dijeron, allá atrás, ¿por qué? Se quejaron de que solamente no hablaba Dios por boca de Moisés. Ahora fíjate, recuerda que yo mencioné que el murmurador tiene la característica de que no está conforme, no recuerda de dónde fue sacado, menosprecia a Dios. Y otra, codician y envidian. Aquí nos dice que la razón fue la mujer que tomó Moisés, pero no es cierto. Porque la respuesta es lo que muestra dónde está el problema. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Esa era la espina que había ahí. La codicia, la envidia. Y usaron el pretexto de la mujer de Moisés para traer murmuración. ¿Cuántas veces hacemos esto cuando criticas a alguien o cuando criticamos a alguien? No vamos siempre a la raíz del problema, sino que inventamos cosas y escenarios alternos para poder
sembrar el veneno, ¿verdad? Para poder sembrar la discordia. No están conformes, no recuerdan de dónde fueron sacados, menosprecian a Dios y puedes añadirle ahí, envidian y codician. Normalmente la crítica que tú haces de una persona es algo con lo que tú mismo estás batallando. Si criticas a alguien porque, ay, mira, es bien flojo, no hace esto, no hace aquello, normalmente es porque tú tienes un problema de eso. ¿Sí? O hay envidia, hay codicia. Ahora, la codicia, ¿recuerdas? La codicia lleva al robo. Peor es aquel que murmura que un ladrón. ¿Habías pensado en algo así? Uno podría decir, no, pues el ladrón, ese sí que lo metan a la cárcel. Le quitó, privó de la propiedad privada de alguien, ¿sí? Y se la llevó, le quitó algo que le pertenecía a otra persona, robó el sustento de su casa. ¡Qué pecador! Pero es peor el murmurador. Es peor que un ladrón, porque el ladrón, el que roba, restituye y acaba el problema. El que murmura destruye el buen nombre de una persona y no hay manera de restituirlo. Piensa en eso cada vez que abras la boca en contra de alguien. No vas a poder restituir el buen nombre de una persona. Incluso levantándote enfrente de todos y diciendo, perdónenme, fue una mentira, lo inventé todo, aún así va a quedar manchado el nombre de la otra persona. Ten mucho cuidado con esto. Proverbios 6, 12 al 13 dice, el hombre malo, el hombre depravado, fíjate qué lenguaje tan fuerte ocupa la Biblia para hablar de esto, Dice, anda en perversidad de boca, que guiña de sus ojos, que habla con sus pies, indica con sus dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando mal en todo tiempo. Enciende rencillas, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Salmo 101, verso 5 dice, al que solapadamente inflama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Espero que estés poniendo atención a todo el lenguaje que ocupa refiriéndose a la murmuración y al murmurador. Es lenguaje muy fuerte. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. A ver, ya con esto terminamos, chicos. Creo que con lo que hemos platicado este tiempo aquí, podemos nosotros concluir que la murmuración es algo detestable para el Señor, ¿cierto? Es algo que no quiere en su comunidad, es algo que Él no va a permitir en su pueblo. Es algo que entendemos. Así que, ¿cuál es el llamado que tenemos nosotros como pueblo de Dios hoy? A desechar toda mala palabra, a desechar todas las palabras que no causan edificación al prójimo, desechar todas las palabras que lastiman al prójimo, desechar todo aquello que causa división, discordia. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchos cuestionan, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Es un temor reverente? ¿Es tener miedo? ¿Qué es el temor de Jehová? Aquí nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si realmente quieres ser una persona sabia, una persona que ama al Señor y que teme al Señor, ¿cómo vamos a comenzar? Aborreciendo el mal. Aborreciendo lo que el Señor aborrece. Que esa sea, chicos, con esto termino, que esta sea su oración siempre. Cada vez que se levanten por la mañana, oren al Señor y digan, Señor, ayúdame a odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas.
Que no sea lo que tú quieres, ¿verdad? Como persona, sino que sea lo que Dios quiere para ti. Señor, lo que es injusto para ti, que sea injusto para mí. Señor, lo que es detestable para ti, que sea detestable para mí. Lo que tú veas como algo de buen hombre, algo bueno, algo agradable, que lo sea también para mí. Entonces, chicos, no menospreciemos este pecado simplemente porque lo consideramos algo menor. No. La murmuración, en Proverbios 6, lo que leímos, está dentro de pecados que atentan en contra de la vida de las personas. Recuerda que el murmurador está entre aquellos que derraman sangre. Es algo grave, chicos. Entonces, cuidemos de esta comunidad, cuidémonos unos a los otros, no hablando mal. ¿Qué vamos a hacer si escuchamos que alguien está criticando a otro que no está presente? ¿Qué vamos a hacer cuando escuchamos malas palabras de una persona hacia otra y si no está presente? ¿Cuál es nuestro deber delante de Dios? Pararlo, callar a la otra persona y decir, oye, ¿qué pasó? Recuerda, no podemos hablar este tipo de cosas. Anímense unos a otros a obedecer los mandamientos del Señor. Bien, vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, porque podemos, Señor, reconocer quién eres, podemos, Señor, conocerte más y más y saber, Padre, que pues muchas veces hemos tratado de levantar un ídolo de ti en nuestras vidas, pensando que pues tú no le tomas mucha importancia a hablar mal de las personas, a chismear, a murmurar. Pero por lo que leímos el día de hoy, Señor, sabemos que parte de tu carácter es aborrecer estas cosas. Que tú no soportas, Señor, aquellos que hacen chisme, que dividen a los hermanos, sino ayúdanos, Padre, a que nosotros entendamos de la misma manera esto, que rechacemos y aborrezcamos estas prácticas, Señor. Y que nos evaluemos primeramente a nosotros si es que lo hemos hecho. Y anímanos, Señor, también a pedir perdón y a restaurar una relación que posiblemente se perdió a causa de esto. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y que en esto nos ayudas a vivir en términos de tu ley, Señor. Ayúdanos a temerte, a aborrecer lo malo, a amar lo bueno, Señor. A detestar la justicia y amar la justicia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.